Muy bien, realmente qué hermoso es estudiar la palabra de Dios y qué importante estudiar el libro de los Hechos. Así que para hacer una breve introducción al libro de los Hechos, eh, debemos en primer lugar destacar la importancia de este libro, ya que sin el libro de los Hechos no tendríamos un registro histórico de los acontecimientos del primer siglo del cristianismo, no tendríamos un registro histórico del nacimiento de la iglesia, de los primeros viajes misioneros, y realmente esto le da un valor fundamental y hace que el libro de los Hechos sea un libro realmente muy importante. Eh, Sabemos que el autor del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, pero ¿quién fue el escritor? ¿Quién tomó la pluma para escribir estas cosas? Y realmente cuando estudiamos el libro de los Hechos, podemos llegar a la conclusión de que su autor, perdón, su escritor fue Lucas, el médico amado. La verdadera prueba de que Lucas es el escritor se establece de la siguiente manera. En primer lugar, vemos que quien escribió el libro de los Hechos fue un compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Cuando vamos viendo distintos nombres, estos nombres se van descartando de quién es el autor, el escritor. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el autor aparece anónimo en este libro, pero al estudiar las cartas del apóstol Pablo vemos que hay dos colaboradores suyos que no son mencionados, y uno de ellos es Lucas, y vemos que Lucas era un compañero que, como dice ahí la epístola a Colosenses, capítulo 4, versículo 14, el médico amado, también mencionado en Filemón, versículo 23, y recordemos que estas dos cartas fueron escritas desde la prisión, y allí vemos a Lucas como un compañero de Pablo que no es mencionado en el libro de los Hechos. Un segundo factor que nos permite determinar que Lucas es el escritor es que al ir mencionándose otros nombres, evidentemente esos nombres quedan descartados. Y en tercer lugar, vemos la utilización de muchos términos médicos que se utilizan en este escrito, ¿no? Y vemos que Lucas fue un médico, compañero allí acompañando al apóstol Pablo. Fue un gran historiador, un escritor maravilloso, pero sobre todas las cosas, Lucas fue un misionero, alguien que alcanzaba a las personas con el Evangelio, que tenía pasión por las almas y que estuvo dispuesto a dar de su vida y de su tiempo para servir al Señor. Así que este libro de gran importancia, Lucas fue su escritor, y vemos un poco cuál es el enfoque del libro de los Hechos, y debemos mencionar tres enfoques fundamentales. El primero, como lo mencionamos, es un enfoque histórico, viendo acontecimientos, viendo, conociendo personas, conociendo lugares. Vemos que es el desarrollo de algo normal, de algo natural, de la vida misma, cómo se va desarrollando el cristianismo en una forma histórica y real. No hay misticismo aquí, no hay nada inventado, no hay fábulas, son acontecimientos históricos registrados por Lucas en este libro. Pero también el enfoque que tiene este libro es un libro transicional, ¿sí? Y vemos cómo vamos desde un escenario hacia un nuevo escenario. Vemos cómo somos trasladados desde la ley del Antiguo Testamento a la gracia manifestada en el Nuevo Testamento. También vemos cómo pasamos en los acontecimientos desde Israel como el enfoque
principal a la iglesia, ahora estableciéndose sobre esta tierra, el nacimiento de la iglesia y el establecimiento de la misma. Y también vemos a los 12 apóstoles, cómo van saliendo de la escena, dando lugar al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el que llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que vemos que el libro de los Hechos es un libro histórico, es un libro transicional, pero también es un libro apologético, es una defensa del cristianismo en general, pero sobre todas las cosas y en forma particular del apostolado de Pablo. Y esto es fundamental porque nos va a dar el libro de los Hechos un trasfondo histórico que nos permite conocer las circunstancias en las cuales fueron escritas las cartas del Nuevo Testamento y respaldan el ministerio y el apostolado de Pablo como un misionero, pero sobre todas las cosas como un apóstol enviado por Dios a predicar el Evangelio a los gentiles. El libro de los Hechos, un libro histórico, un libro transicional y un libro apologético que realmente nos motivan a la obra misionera. Es impactante ver cómo termina allí, no poniendo un punto final, sino manifestando que Pablo, estando en un periodo de espera ante una sentencia, allí en prisión domiciliaria en Roma, seguía predicando el Evangelio, seguía compartiendo y los judíos le rechazaban, pero él sigue cumpliendo su ministerio por el cual había sido enviado a los gentiles. Y damos gracias a Dios que este libro, si bien el canon podemos decir que está cerrado y que este libro es suficiente, podemos decir que los hechos del Señor Jesucristo resucitado continúan en nuestra vida y el Señor quiere continuar aquellos hechos, aquellos mandamientos, aquella gran comisión a través de nosotros, el pueblo de Dios. Doy gracias a Dios por este libro y realmente es un gran desafío para mí poder seguir estudiando la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas poder seguir aplicando las verdades en la obra misionera. Muchas gracias por toda la enseñanza que nos brindaron, por todo el apoyo y que realmente podamos seguir aprendiendo, conociendo más al Señor y sirviéndole con todo nuestro corazón. Dios le bendiga, hermanos.